¿Qué precio estarías dispuesto a pagar por recuperar a alguien que has perdido? En el caluroso pueblo de San Marcos, Guerrero, el médico Rafael Herrera descubrirá que la línea entre la ciencia y lo sobrenatural es más delgada de lo que jamás imaginó. Cuando un extraño vino preparado por una curandera local promete curar enfermedades incurables, también abre puertas que deberían permanecer cerradas. Las sombras en los rincones de su casa no son simples juegos de luz, son visitantes del otro lado. Suscríbanse y cuéntenme en los comentarios desde qué rincón de México o el mundo nos acompañan esta noche. Lo que están a punto de escuchar podría cambiar para siempre su percepción sobre la vida, la muerte y los lazos que ni siquiera la tumba puede romper. Acompáñeme y descubra la historia completa. El pueblo de San Marcos permanecía ahogado bajo el calor abrasador de aquel verano de 1950. Las calles empedradas, bordeadas por casas encaladas de blanco y azul, parecían desiertas durante las horas más intensas del día. Solo los más valientes o desesperados se atrevían a salir cuando el sol castigaba sin piedad la tierra rojiza de Guerrero. Rafael Herrera, médico recién llegado desde la Ciudad de México, se ajustó el sombrero mientras caminaba por la plaza principal. A sus 32 años, había decidido establecerse en aquel pequeño pueblo tras la muerte de su esposa Clara. La tuberculosis se la había llevado demasiado pronto, dejándolo con un vacío que ni su profesión podía llenar. San Marcos representaba un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos que lo atormentaban. El consultorio que había logrado montar era modesto, una sala de espera con 3 sillas de madera, un escritorio heredado del anterior médico y un biombo que separaba la camilla de exploración. Las paredes estaban cubiertas por diplomas que nadie en el pueblo podía realmente entender, pero que infundían cierta confianza entre los lugareños. Doctor Herrera, qué bueno que lo encuentro. La voz agitada de doña Lupita, la tendera, interrumpió sus pensamientos mientras abría la puerta de su consultorio. Es Tomás, mi nieto. La fiebre no cede y está delirando. Rafael recogió su maletín médico y siguió a la mujer a través de las calles estrechas. Mientras caminaban, notó las miradas de los vecinos, atentos desde sus ventanas entreabiertas. 5 meses en el pueblo y seguía siendo un forastero para muchos. La casa de doña Lupita olía a hierbas y humedad. En una pequeña habitación, sobre un petate, yacía un niño de unos 8 años. Su rostro estaba perlado de sudor y sus mejillas ardían rojas como brasas. Rafael examinó al niño con meticulosidad. Fiebre alta, dolor abdominal, erupciones en la piel. El diagnóstico era claro: fiebre tifoidea, una enfermedad que podía tratarse con los antibióticos que él había traído consigo, pero que muchos en el pueblo aún consideraban una maldición o un castigo divino. Necesita penicilina, doña Lupita. Tengo en mi consultorio. Con esto y buenos cuidados, Tomás estará bien en unos días. La mujer retorció su mandil entre las manos, visiblemente incómoda. Ya vino doña Chona a verlo esta mañana, doctor. Le dio su vino medicinal. Dijo que con eso sería suficiente. Rafael contuvo un suspiro de frustración. No era la primera vez que escuchaba sobre doña Chona y sus remedios. La curandera del pueblo, una anciana que vivía en las afueras, cerca del viejo cementerio, gozaba de más respeto y confianza que cualquier médico titulado. El vino de doña Chona no va a curar la fiebre tifoidea, señora. Su nieto necesita medicinas reales, tratamiento adecuado. Doña Lupita desvió la mirada hacia un rincón de la habitación, donde una botella de vidrio oscuro contenía un líquido espeso de color rojizo. Es que doña Chona dice que su remedio cura todo, hasta el cáncer, y hay quienes aseguran que así es, doctor. ¿Y también dice que tiene efectos secundarios?, preguntó Rafael con tono severo. La mujer se persignó rápidamente. Algunos dicen que después de beber su vino empiezan a ver cosas. A los muertos, doctor.
pero son habladurías de gente ignorante. Rafael sacó de su maletín un frasco con pastillas y se lo entregó a la mujer. Una cada 8 horas. Y mucho líquido. Volveré mañana a ver cómo sigue. Al salir, el sol comenzaba a ocultarse tras los cerros, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Rafael decidió que era momento de conocer a la famosa Doña Chona. La cabaña de la curandera se encontraba en un claro del bosque, a unos 15 minutos del pueblo. El camino de tierra serpenteaba entre árboles de huizache y ceibas centenarias. A medida que se acercaba, Rafael percibía un olor intenso a hierbas quemadas y algo más, algo dulzón y metálico que no podía identificar. La construcción era humilde, paredes de adobe con techo de palma. En el porche, iluminada por la última luz del día, una anciana descarnada machacaba algo en un mortero de piedra. Sus manos, nudosas como raíces, trabajaban con precisión a pesar de su aparente fragilidad. Sabía que vendría a verme, doctor. La voz de Doña Chona era sorprendentemente clara para alguien de su edad. Los muertos me lo dijeron anoche. Rafael se detuvo a unos metros de ella, sintiendo un escalofrío involuntario recorrer su espalda. Vengo a hablarle sobre Tomás, el nieto de Doña Lupita. Necesita medicinas, no brebajes sin fundamento científico. La anciana sonrió, mostrando una dentadura incompleta. La ciencia no lo sabe todo, doctor. Hay males que vienen del alma, no del cuerpo. Mi vino cura ambos. Rafael dio un paso adelante, observando con interés profesional las hierbas que la mujer manipulaba. ¿Qué contiene exactamente su vino medicinal? Hierbas del monte, flores de cempasúchil, raíz de mandrágora que yo misma cultivo, y un ingrediente especial. Doña Chona lo miró directamente a los ojos. Algo que solo se encuentra en la frontera entre este mundo y el otro. El médico resopló con desdén. Supersticiones. Lo que hace es peligroso, señora. Está retrasando tratamientos efectivos con sus pociones. Mis remedios han curado a gente que sus medicinas daban por perdida, doctor. Incluso el cáncer. Pregúntele a don Jacinto, el carnicero. Los médicos de la capital le dieron 3 meses de vida hace 2 años. La anciana se levantó con sorprendente agilidad. Pero tiene razón en algo. Mi vino tiene un precio, no de dinero, sino de otra cosa. ¿A qué se refiere? Quien bebe mi vino y sana, comienza a ver a los que ya no están. A veces son solo sombras en las esquinas de la casa. Otras veces son presencias completas, tan reales que pueden tocarse. Doña Chona se acercó tanto que Rafael pudo oler su aliento a hierbas y algo metálico. ¿Nunca ha deseado ver a alguien que ya partió, doctor? ¿A alguien cuya ausencia le duele como una herida abierta? El rostro de Clara apareció en la mente de Rafael con dolorosa claridad. Su sonrisa, el lunar junto a su boca, el modo en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba con atención. «No juegue conmigo, señora», dijo Rafael, retrocediendo. «No crea en sus brebajes, pero sí creo que puede hacer daño. Si Tomás empeora por su culpa, el niño estará bien, con o sin sus píldoras. Mi vino ya está haciendo efecto». La anciana volvió a sentarse en su taburete. «Pero usted, doctor, usted está enfermo de algo que ninguna medicina puede curar. Venga a verme cuando esté listo para aceptar mi ayuda». Rafael dio media vuelta y se alejó con pasos rápidos. La noche había caído completamente y el bosque se había transformado en un laberinto de sombras y sonidos inquietantes. Mientras caminaba, no podía dejar de pensar en las palabras de la curandera. ¿Cómo sabía de Clara? ¿Acaso su dolor era tan evidente? Al llegar al pueblo, decidió pasar por la casa de doña Lupita para verificar el estado de Tomás. Para su sorpresa, el niño estaba sentado en la cama, con mejillas menos coloradas y ojos más despejados. «La fiebre bajó hace 1 hora, doctor», explicó doña Lupita con una sonrisa agradecida. «Le di sus medicinas como me dijo, pero...» Rafael notó la mirada inquieta del niño, fija en un rincón vacío de la habitación. «¿Qué pasa, Tomás?
¿Te duele algo? El niño negó con la cabeza, sin apartar la vista del rincón. Hay un señor ahí, doctor. Un señor con sombrero negro que me mira y sonríe. Dice que es mi abuelo Pedro, pero el abuelo Pedro murió antes de que yo naciera. Rafael sintió un nudo en el estómago. Doña Lupita se persignó rápidamente. Son los efectos del vino de doña Chona, murmuró la mujer. Pasarán en unos días, siempre pasan. Pero mientras Rafael abandonaba la casa, no podía dejar de preguntarse qué habría en aquel vino que provocaba alucinaciones tan vívidas. Y más importante aún, ¿podría realmente sanar enfermedades que la medicina moderna consideraba incurables? En su camino de regreso al consultorio, Rafael decidió visitar a don Jacinto, el carnicero que, según doña Chona, se había curado de cáncer. La carnicería estaba cerrada a esa hora, pero la luz en el piso superior indicaba que el hombre estaba despierto. Tras varios golpes en la puerta, un hombre corpulento con delantal manchado le abrió. Su rostro mostraba signos de haber sido apuesto en su juventud, pero ahora estaba marcado por profundas arrugas y una expresión de perpetuo recelo. ¿Qué se le ofrece, doctor? ¿Alguna emergencia? No, don Jacinto. Quería hablar con usted sobre doña Chona y su vino medicinal. Me han dicho que usted... El rostro del carnicero se ensombreció de inmediato. Pase, pero no hable de eso en la calle. Las paredes tienen oídos en San Marcos. El interior de la casa era sencillo pero limpio. Fotografías familiares en marcos de madera adornaban las paredes. Rafael notó que en varias de ellas aparecía una mujer joven que no estaba presente. Mi esposa Rosario, explicó don Jacinto al ver su interés. Falleció hace 3 años. Lo lamento. No tanto como yo. El carnicero señaló una silla. Siéntese. ¿Quiere café? Rafael negó cortésmente y fue directo al grano. Me han dicho que usted estaba gravemente enfermo y que doña Chona lo curó con su vino. ¿Es cierto? Don Jacinto permaneció en silencio unos instantes, como si evaluara cuánto podía confiar en el médico. Es verdad. Cáncer de estómago. Los médicos de Chilpancingo me abrieron y volvieron a cerrar. Dijeron que estaba por todos lados, que no podían hacer nada. Se levantó la camisa, mostrando una cicatriz brutal que atravesaba su abdomen. Me dieron 3 meses, a lo mucho. Y entonces recurrió a doña Chona. No tenía nada que perder. Don Jacinto se sirvió un vaso de mezcal y lo bebió de un trago. Su vino sabía a tierra y sangre. Lo bebí durante 7 días, como ella me indicó. Al 8º día, los dolores habían desaparecido. Un mes después, volví a Chilpancingo. Los médicos no entendían nada. El cáncer se había esfumado. Rafael intentó mantener el escepticismo profesional. Hay casos de remisiones espontáneas documentadas. O quizás el diagnóstico inicial no fue ningún milagro médico, doctor. El carnicero lo interrumpió con voz tensa. Fue el vino, pero como todo en esta vida, tuvo su precio. Las visiones. Don Jacinto asintió lentamente, con la mirada perdida en algún punto tras Rafael. Al principio eran solo sombras, figuras que desaparecían cuando intentaba mirarlas directamente. Luego se volvieron más nítidos. Gente que conocí y que ya no está. Mi madre, mi padre, amigos de juventud. Hizo una pausa respirando profundamente. Y Rosario. Mi Rosario apareció una noche, sentada al pie de nuestra cama, como si nunca se hubiera ido. Alucinaciones, murmuró Rafael. Algún componente del brebaje debe afectar el sistema nervioso. No son alucinaciones. La voz de don Jacinto adquirió un filo peligroso. Mi Rosario me cuenta cosas que yo no podía saber. ¿Dónde dejó guardadas sus joyas de la abuela, que nunca encontré después de su muerte? Me habla de nuestro hijo Miguel en la capital. Me dice cosas que le pasan antes de que él me escriba contándomelas. Rafael se removió incómodo en la silla. El ambiente en la habitación parecía haberse enfriado de repente. Don Jacinto, lo que describe podría explicarse de muchas maneras. Quizás usted, inconscientemente, está detrás de usted ahora mismo.
El carnicero señaló con el mentón hacia un punto a espaldas de Rafael. Mi Rosario, dice que se parece usted mucho a su padre, pero que tiene los ojos tristes de su madre. Un escalofrío recorrió la espalda de Rafael. Era cierto que tenía los ojos de su madre, algo que Clara solía mencionar. Se levantó abruptamente. Agradezco su tiempo, don Jacinto. Debo irme. El carnicero lo acompañó hasta la puerta, con una expresión que mezclaba lástima y entendimiento. Doña Chona no es una charlatana, doctor. Su vino cura, pero abre puertas que quizás deberían permanecer cerradas. Si alguna vez la necesita, vaya en luna nueva. Es cuando su vino es más potente. Esa noche, Rafael apenas pudo dormir. Las palabras de don Jacinto y la imagen del pequeño Tomás, mirando fijamente al rincón vacío, se entremezclaban en su mente con recuerdos de Clara. Su último día, consumida por la enfermedad, había sido de una lucidez sorprendente. Volveré a verte, Rafael, le había dicho. Encuentra la manera de verme y volveremos a estar juntos. El amanecer lo sorprendió sentado junto a la ventana con una decisión tomada. Investigaría científicamente el vino de Doña Chona. Si contenía algún principio activo capaz de combatir el cáncer, merecía ser estudiado, más allá de las supersticiones locales. Lo que Rafael no sabía es que esa decisión cambiaría para siempre su vida y su percepción de la realidad. Porque en San Marcos, como susurraban los ancianos, la línea entre los vivos y los muertos era tan delgada como una hoja de papel. Y el vino de Doña Chona no hacía más que disolverla por completo. Las semanas siguientes, Rafael se sumergió en una rutina de trabajo que apenas le dejaba tiempo para pensar en Doña Chona y su misterioso vino. Una epidemia de sarampión en los pueblos vecinos lo mantuvo ocupado día y noche, viajando en su viejo Ford por caminos polvorientos para atender a decenas de niños con fiebre alta y erupciones características. Sin embargo, durante esos días, algo comenzó a cambiar en la actitud de los habitantes de San Marcos hacia él. Ya no era simplemente el médico forastero de la capital. Ahora las madres lo recibían con café recién hecho y los hombres lo saludaban quitándose el sombrero. Su dedicación durante la epidemia había ganado un respeto que sus títulos universitarios no habían conseguido. Una tarde, mientras regresaba al pueblo tras atender a una familia en una ranchería cercana, Rafael decidió tomar un atajo por el bosque. El camino, apenas visible entre la vegetación, serpenteaba entre ceibas y cazaguates en flor. El aire olía a tierra húmeda y a la inminente llegada de la temporada de lluvias. Fue entonces cuando vio a Doña Chona. La anciana estaba arrodillada junto a un arroyo que Rafael no había notado antes, recogiendo algo del agua con extremo cuidado. A su lado, una canasta rebosaba de hierbas frescas y pequeñas flores de colores brillantes. Rafael detuvo el automóvil y descendió en silencio. La curiosidad profesional podía más que su recelo hacia la curandera. Se acercó con cautela, pero una rama crujió bajo su zapato, alertando a la mujer. «El doctor que no cree en lo que no puede tocar», dijo Doña Chona sin volverse. «Pero ha venido a buscarme, ¿no es así?» «No exactamente. Tomaba un atajo hacia el pueblo y la vi por casualidad». La anciana se levantó con dificultad, revelando lo que sostenía entre sus manos. Una extraña piedra semitransparente que brillaba con tonalidades rojizas bajo la luz del atardecer. «Las coincidencias no existen, doctor Herrera. Si me encontró hoy es porque debía encontrarme». Guardó la piedra en un pequeño costal de yute. «¿Cómo está el pequeño Tomás?» «Completamente recuperado». Rafael no pudo evitar la nota de orgullo en su voz. La penicilina funcionó perfectamente. ¿Y sus visiones? Rafael dudó antes de responder. Era cierto que el niño había seguido describiendo presencias invisibles durante varios días, pero gradualmente las menciones habían disminuido hasta desaparecer por completo. «¿Ya no ve nada?»
Como era de esperarse, las alucinaciones provocadas por su brebaje fueron temporales. Doña Chona sonrió con una expresión enigmática. No fueron alucinaciones, doctor. El niño vio lo que siempre ha estado ahí, pero que la mayoría de nosotros no podemos percibir. Si las visiones se han ido, es porque la puerta se ha vuelto a cerrar. Recogió su canasta. Pero usted no ha venido a hablar del niño, ¿verdad? Tengo curiosidad profesional sobre su vino medicinal. Rafael escogió cuidadosamente sus palabras. Si realmente tiene propiedades curativas, debería ser estudiado científicamente. La risa de la anciana resonó entre los árboles, sobresaltando a algunos pájaros que emprendieron vuelo. La ciencia no puede explicar todo, doctor. Hay saberes más antiguos que todas sus universidades juntas, saberes que vienen de la tierra, de los antepasados, del espacio entre la vida y la muerte. Precisamente por eso quiero analizar su vino. Si contiene algún compuesto desconocido con propiedades medicinales, podría beneficiar a muchas personas. Doña Chona lo miró fijamente, como si pudiera ver a través de él. Usted no quiere mi vino para estudiarlo, lo quiere para sí mismo. Su voz se suavizó. La extraña mucho, ¿verdad? A su esposa. Rafael sintió como si le hubieran arrojado agua helada. Nunca había hablado de Clara en el pueblo. ¿Cómo sabe de mi esposa? Los muertos hablan conmigo, doctor, y ella habla más que la mayoría. Está preocupada por usted, por su soledad. Dice que no come bien, que trabaja demasiado. Doña Chona extendió una mano arrugada y tomó la de Rafael, que se encontró incapaz de retirarla. Clara quiere que sea feliz de nuevo. Las rodillas de Rafael amenazaron con fallarle. El nombre de su esposa en labios de aquella extraña mujer lo golpeó como un puñetazo físico. Esto es un truco cruel, señora. No sé cómo ha obtenido esa información, pero jugar así con el dolor ajeno no es ningún truco. La anciana soltó su mano. Venga a mi cabaña mañana al atardecer. Traeré una botella de mi vino. Si después de probarlo sigue pensando que soy una charlatana, no volveré a molestarlo. Rafael quería negarse, marcharse de inmediato y olvidar aquel encuentro perturbador. Pero una parte de él, la parte que aún despertaba en mitad de la noche buscando el calor de Clara a su lado, la parte que conservaba su cepillo con cabellos para poder olerlos de vez en cuando, esa parte asintió casi imperceptiblemente. Vendré, pero solo por curiosidad científica. Doña Chona recogió su canasta y comenzó a alejarse por el sendero. La curiosidad tiene muchas caras, doctor. A veces, la más honesta es la del corazón roto. Al día siguiente, Rafael atendió su consulta con la mente dividida entre sus pacientes y la inminente visita a la cabaña de la curandera. Intentó concentrarse en un niño con dolor de oídos, en una mujer embarazada que presentaba manchado, en un anciano con artritis reumatoide, pero su pensamiento volvía una y otra vez a las palabras de Doña Chona. ¿Cómo sabía el nombre de Clara? ¿Cómo conocía detalles tan personales? Era posible, se decía a sí mismo, que alguien en el pueblo hubiera investigado su pasado. Quizás había hablado en sueños durante sus primeros días en la pensión, antes de conseguir casa propia. O tal vez la anciana simplemente había hecho suposiciones afortunadas. Después de todo, ¿qué hombre joven y solo se enterraría en un pueblo como San Marcos si no huía de alguna tragedia? Cuando el último paciente se marchó, Rafael cerró el consultorio y se dirigió a su habitación en la parte trasera de la casa. De un cajón bajo llave extrajo una fotografía enmarcada. Él y Clara el día de su boda, 5 años atrás. Ella tan hermosa con su vestido blanco sencillo y una corona de flores silvestres en el pelo negro. Él tan orgulloso, con traje prestado y una mirada que prometía protegerla siempre. ¿Qué promesa más vacía había resultado? Ni todos sus conocimientos médicos habían podido salvarla cuando la tuberculosis avanzó implacable. Al final,
Solo había podido sostener su mano mientras la vida se escapaba de su cuerpo, un día de lluvia torrencial en la Ciudad de México. «Si hay alguna posibilidad, por remota que sea», murmuró Rafael a la fotografía, acariciando con el pulgar el rostro sonriente de Clara. El camino hacia la cabaña de Doña Chona parecía diferente al atardecer. Los árboles proyectaban sombras alargadas que se retorcían como figuras danzantes, y el canto de las cigarras creaba una atmósfera casi irreal. Rafael llevaba consigo su maletín médico, donde había colocado varios tubos de ensayo para recolectar muestras del vino. La anciana lo esperaba en el mismo taburete del porche, como si no se hubiera movido desde su último encuentro. A su lado, sobre una mesa baja de madera, brillaba una botella de vidrio oscuro. «Puntual como la muerte, doctor Herrera», lo saludó Doña Chona con una sonrisa desdentada. «Pase. La noche se acerca y con ella los espíritus inquietos». El interior de la cabaña era sorprendentemente ordenado. Hierbas secas colgaban del techo en manojos aromáticos y estanterías toscas albergaban docenas de frascos con contenidos diversos, polvos, líquidos, raíces, pequeños huesos que Rafael prefirió no identificar. Una mesa grande ocupaba el centro de la estancia, cubierta por un mantel bordado con símbolos que el médico no reconoció. «Siéntese», indicó la anciana, señalando una silla junto a la mesa. «He preparado el vino especialmente para usted». Rafael observó con atención cómo Doña Chona descorchaba la botella. El líquido que vertió en un pequeño vaso de barro tenía un color rojo intenso, casi negro, y desprendía un aroma complejo, dulce, terroso, con un matiz metálico que le recordó vagamente al olor de la sangre. «Antes de beber, debe saber algo», advirtió la curandera. «Mi vino no funciona igual para todos. Para algunos cura enfermedades del cuerpo, para otros males del alma, pero siempre, siempre abre la puerta. La puerta entre este mundo y el otro, entre los vivos y los muertos». Doña Chona empujó el vaso hacia él. «Una vez abierta, no puedo garantizar que pueda cerrarse completamente». Rafael tomó el vaso con escepticismo científico, pero también con un anhelo profundo que no podía negar. «¿Cuáles son los ingredientes exactos?». La anciana sacudió la cabeza. «Algunos secretos deben permanecer secretos, doctor. Solo puedo decirle que contiene hierbas que crecen únicamente bajo la luz de la luna, agua del manantial que nace en la cueva del cerro y algo que solo yo sé encontrar». Rafael olió el líquido nuevamente. Como médico, sabía que era una imprudencia beber algo de composición desconocida. Como hombre destrozado por el duelo, apenas podía contener el impulso de llevárselo a los labios de inmediato. ¿Y si quiero analizarlo primero? Entonces no funcionará. Doña Chona se encogió de hombros. «La fe es parte de la medicina, doctor, incluso de la suya». Con un movimiento rápido que sorprendió a la anciana, Rafael vertió una pequeña cantidad del vino en uno de sus tubos de ensayo y lo guardó en el maletín. «Para después», explicó ante la mirada severa de Doña Chona. Luego, cerrando los ojos, bebió el contenido del vaso de un solo trago. El sabor era indescriptible, dulce al principio, luego amargo como la hiel, con un regusto metálico que se extendió por toda su boca. La textura era densa, casi como jarabe, y dejaba una sensación de calor que descendió por su garganta hasta asentarse en su estómago. Esperó unos segundos, anticipando algún efecto inmediato, pero no sintió nada fuera de lo común. «¿Cuánto tarda en...?» No terminó la frase. Un súbito mareo lo hizo tambalearse en la silla. La cabaña pareció girar a su alrededor y las sombras de las esquinas comenzaron a alargarse y contraerse como si estuvieran vivas. El rostro de Doña Chona se desdibujó frente a él, transformándose momentáneamente en una calavera sonriente antes de volver a la normalidad. «Respire profundo», escuchó decir a la anciana, como si su voz viniera de muy lejos.
El primer viaje siempre es el más intenso. Rafael intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Un zumbido agudo llenaba sus oídos, y detrás de ese sonido creyó escuchar voces. Muchas voces que susurraban palabras ininteligibles. ¿Qué me ha dado? Logró articular con dificultad. Lo que pidió su corazón. La voz de doña Chona parecía provenir de todas partes y de ninguna. Ahora vaya a casa, doctor. Ella lo estará esperando. De algún modo que no pudo recordar después, Rafael llegó a su casa. El trayecto fue una sucesión de imágenes fragmentadas. El bosque que parecía respirar a su alrededor, las luces del pueblo que se estiraban formando estelas brillantes, rostros desconocidos que lo observaban desde las sombras de los árboles. Cuando abrió la puerta de su casa, el reloj marcaba la medianoche. La cabeza le dolía intensamente y tenía la boca seca como papel de lija. Se dirigió tambaleante hacia la cocina para beber agua, convencido de que había sido víctima de algún tipo de alucinógeno potente. Fue entonces cuando la vio, sentada a la mesa de la cocina, iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana. Estaba Clara, exactamente como la recordaba. El cabello negro cayendo en ondas sobre sus hombros, los ojos grandes y expresivos, la pequeña cicatriz en la barbilla de cuando se había caído de niña. «Has tardado, mi amor», dijo ella con aquella voz que él había creído no volver a escuchar jamás. Empezaba a preocuparme. Rafael se quedó paralizado en el umbral. Una parte de su mente científica gritaba que era una alucinación, un efecto secundario del brebaje de doña Chona. Pero otra parte, la que había estado muriendo lentamente desde la pérdida de Clara, solo quería lanzarse hacia ella, abrazarla, comprobar si era tan real como parecía. «No eres real», susurró con voz quebrada. «No puedes ser real». Clara sonrió con tristeza. «¿Qué es real, Rafael? ¿Lo que puedes tocar? ¿Lo que puedes ver?» Se levantó y caminó hacia él. «Estoy aquí porque me has llamado, porque has bebido el vino que abre la puerta». Rafael retrocedió hasta chocar contra la pared. El pánico y el anhelo libraban una batalla feroz en su interior. «Eres una alucinación». El vino contenía algún tipo de droga, mescalina quizás, o algún derivado del peyote. Siempre tan racional. Clara se detuvo a un paso de él. «Es lo que amaba de ti. Tu mente siempre buscando explicaciones, incluso para lo inexplicable». Extendió una mano hacia su mejilla. Rafael contuvo la respiración, esperando que la mano atravesara su piel como correspondería a un fantasma, a una alucinación. Pero no fue así. El contacto fue cálido, sólido, inconfundiblemente real. Clara olía como Clara, a jazmines y al jabón de glicerina que siempre usaba. Sus ojos tenían aquel brillo especial cuando lo miraba solo a él. «¿Cómo es posible?» Las piernas de Rafael amenazaron con fallarle. «No lo sé exactamente». Clara tomó su mano y la colocó sobre su propio corazón. No había latido. «No estoy viva, Rafael. Pero tampoco estoy completamente muerta mientras alguien me recuerde. Y tú me recuerdas con tanta fuerza que puedo atravesar el velo». El médico la abrazó entonces, incapaz de resistir más. Su cuerpo se sentía como el de Clara, pero más ligero, como si estuviera hecho de algo menos sustancial que carne y hueso. «Te he extrañado tanto». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Rafael. «No sé vivir sin ti». «Lo sé, mi amor, lo sé». Clara lo guió hasta una silla. «Pero no puedo quedarme mucho tiempo. El vino abre la puerta, pero no la mantiene abierta permanentemente. Al amanecer deberé irme». Rafael asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Una parte de él seguía convencida de que era víctima de una alucinación extraordinariamente vívida, pero otra parte ya no le importaba. Real o no, Clara estaba allí, y eso era todo lo que había deseado desde su muerte. Pasaron las horas hablando. Clara le contó cosas que no tenían sentido desde una perspectiva racional.
Describió el momento de su propia muerte desde el exterior, como si hubiera flotado sobre su cuerpo. Habló de un espacio entre mundos donde las almas esperaban para seguir adelante o regresar. Mencionó a los padres de Rafael, fallecidos años atrás, que aparentemente la habían recibido al otro lado. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por la ventana, Clara se levantó. «Es hora, mi amor». «No, por favor». Rafael la tomó de las manos. «Quédate un poco más. Beberé más vino de Doña Chona. Beberé lo que sea necesario». Clara negó con la cabeza. «El vino no es una solución, Rafael. Es un puente temporal. Y cada vez que lo cruzas, algo de ti se queda en el otro lado. Algo de tu esencia vital. No me importa». La desesperación teñía su voz. «No puedo perderte otra vez. No me has perdido». Clara acarició su mejilla. «Estoy aquí». Tocó su frente. «Y aquí». Puso la mano sobre su corazón. «Mientras me recuerdes, nunca estaré completamente muerta». Su figura comenzó a volverse translúcida mientras la luz del sol avanzaba por la habitación. «Clara, por favor, sigue viviendo, mi amor. Haz el bien con tus manos sanadoras. Y cuando sea el momento, cuando hayas vivido tu vida completa, estaré esperándote». Su voz se iba desvaneciendo. «Te amo, Rafael, siempre». Y entonces, como la niebla bajo el sol, Clara desapareció. Rafael se quedó inmóvil, mirando el espacio vacío donde segundos antes había estado su esposa. El aroma a jazmín persistía en el aire y en su mano aún sentía el calor de la de ella. Permaneció así durante minutos, quizás horas, hasta que un golpe en la puerta lo sacó de su ensimismamiento. Era doña Lupita, la abuela de Tomás, con un cesto de pan recién horneado. «Buenos días, doctor. Le traigo esto como agradecimiento por haber curado a mi nieto». Rafael la miró como si no la reconociera. Su mente aún estaba atrapada entre dos realidades. «Se encuentra bien. Está pálido como un muerto. Estoy cansado. No dormí anoche». Doña Lupita lo observó con suspicacia. «Ha bebido el vino de Doña Chona, ¿verdad? Tiene esa mirada. La mirada de quien ha visto al otro lado». Rafael no respondió. No tenía fuerzas para negarlo, ni para explicar lo inexplicable. «Tenga cuidado, doctor». La mujer dejó el cesto sobre la mesa. «Ese vino es como un cuchillo de doble filo. Cura, sí, pero también mata poco a poco». Cuando la mujer se marchó, Rafael fue directamente a su maletín. El tubo de ensayo con la muestra del vino seguía allí. Lo sostuvo a contraluz, observando el líquido rojizo. Podía llevarlo a la capital para analizarlo. Podía intentar descubrir su composición, explicar científicamente sus efectos. O podía beberlo esa misma noche, con la esperanza de ver a Clara nuevamente. La elección parecía clara, y sin embargo, las palabras de Clara resonaban en su mente. «Cada vez que cruzas el puente, algo de ti se queda en el otro lado». ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por esos momentos con ella? ¿Hasta dónde llegaría por verla, aunque fuera brevemente? La respuesta la conocía ya en su corazón, incluso antes de formular la pregunta. Bebería el vino esa noche, y la siguiente, y todas las que fueran necesarias, porque algunas heridas son demasiado profundas para sanar, y algunos amores demasiado fuertes para ser detenidos por la frontera entre la vida y la muerte. Las semanas siguientes transcurrieron en una extraña dualidad para Rafael. Durante el día atendía a sus pacientes con la misma dedicación profesional de siempre. Diagnosticaba enfermedades, recetaba medicamentos, traía niños al mundo con sus propias manos. Los habitantes de San Marcos notaban algo diferente en él, una serenidad nueva, casi sobrenatural, que contrastaba con la tristeza que antes parecía envolverlo como una sombra. Pero al caer la noche, la realidad de Rafael se transformaba completamente. Cada 3 días visitaba a Doña Chona para obtener más de su vino medicinal.
La anciana nunca preguntaba, limitándose a entregarle una botella a cambio de unas monedas de plata o algún servicio médico para los más necesitados del pueblo. Y cada noche, tras beber el oscuro líquido, Clara aparecía. A veces en la cocina, otras en el dormitorio, ocasionalmente en el pequeño jardín trasero donde Rafael había plantado jazmines en su memoria. Las visitas se volvieron una rutina preciosa. Hablaban durante horas. Ella le contaba historias del otro lado que él escuchaba con una mezcla de escepticismo científico y fe desesperada. «Hay otros como yo», le explicó Clara una noche particularmente estrellada mientras estaban sentados en el porche. «Almas que no han seguido adelante porque algo o alguien los mantiene atados a este mundo. Nos llamamos los suspendidos. ¿Puedes verlos? A los otros suspendidos. Algunos están por todas partes». Clara señaló hacia la calle desierta. «Ahora mismo hay una mujer anciana junto al poste de luz. Lleva esperando a su hijo durante décadas, pero él nunca bebe el vino, así que no puede verla». Rafael miró hacia donde señalaba, pero solo vio oscuridad. «¿Por qué puedo verte a ti, pero no a los demás?» Clara sonrió con tristeza. «Porque bebiste el vino pensando en mí. El vino abre la puerta para quien deseas ver, solo para ellos». Con el paso de las noches, Rafael comenzó a notar cambios en su propio cuerpo. Perdía peso, a pesar de alimentarse adecuadamente. Su piel adquirió una palidez cerúlea que las gentes del pueblo atribuían a su encierro en el consultorio. Y siempre estaba cansado, como si alguna fuerza invisible drenara constantemente su energía. Una mañana, mientras se afeitaba, notó algo perturbador. Un mechón de cabello blanco que no estaba allí la semana anterior. A sus 32 años, el envejecimiento prematuro resultaba alarmante. Observó su reflejo con atención clínica, las ojeras profundas, los pómulos más prominentes debido a la pérdida de peso, cierta opacidad en la mirada que antes era vívida y penetrante. «Cada vez que cruzas el puente, algo de ti se queda en el otro lado», había dicho Clara. Comenzaba a entender el significado literal de esas palabras. Ese mismo día recibió la visita de Jacinto, el carnicero. El hombre había desarrollado un temblor en las manos que dificultaba su trabajo y ocasionalmente sufría episodios de confusión momentánea. Como médico, Rafael sospechaba de un posible trastorno neurológico. Como conocedor del vino de Doña Chona, temía otra explicación. «¿Sigue viendo a su esposa?», preguntó Rafael mientras examinaba los reflejos del carnicero. Jacinto lo miró con ojos ligeramente nublados. «Todos los días. Ahora no necesito ni siquiera el vino. Viene a cualquier hora». Sonrió. «Es una bendición, doctor. Aunque los demás piensan que me estoy volviendo loco cuando me ven hablar solo». Rafael sintió un escalofrío. ¿Era ese su propio destino? ¿Llegar a un punto donde la frontera entre los mundos se desdibujara por completo? Sus síntomas son preocupantes, don Jacinto. El temblor, la confusión. Debería considerar reducir su consumo del vino. El carnicero negó vehementemente. ¿Y perderla otra vez? «Prefiero morir. Ese es precisamente mi temor», murmuró Rafael, pero el hombre no pareció escucharlo. Al terminar la consulta, mientras Jacinto se marchaba, Rafael notó algo inquietante. Una figura translúcida que seguía al carnicero, visible solo por un instante cuando la luz del atardecer atravesaba la ventana en cierto ángulo. Una mujer, sin duda, Rosario. Esa noche, Rafael decidió no beber el vino. Necesitaba pensar con claridad, evaluar lo que estaba haciendo desde una perspectiva racional. Guardó la botella en un cajón y se esforzó por mantenerse despierto hasta bien entrada la madrugada, leyendo textos médicos, cualquier cosa que mantuviera su mente ocupada. El síndrome de abstinencia llegó poco antes del amanecer. Primero un temblor en las manos, luego sudoración fría,
Finalmente náuseas que lo obligaron a correr al baño. Su cuerpo se había acostumbrado al vino con alarmante rapidez, pero lo peor no fueron los síntomas físicos, sino la angustia mental. La sensación de pérdida, de vacío absoluto, era aún más dolorosa que cuando Clara había muerto la primera vez, porque ahora sabía que podía verla, tocarla, hablar con ella, y se estaba negando voluntariamente ese consuelo. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, Rafael seguía acurrucado en el suelo del baño, temblando y sollozando como un niño. Fue entonces cuando escuchó una voz familiar. «No puedes continuar así, mi amor». Levantó la mirada, incrédulo. Clara estaba allí, de pie en el umbral, pero había algo diferente en ella. Su figura era menos sólida, sus contornos más difusos, como si estuviera viéndola a través de un cristal empañado. «No bebí el vino», susurró Rafael. «No deberías estar aquí. Ya no lo necesitas tanto como antes». Clara se arrodilló frente a él, aunque sus rodillas no parecieron tocar realmente el suelo. «La puerta está cada vez más abierta. Pronto no necesitarás el vino en absoluto, como don Jacinto». «¿Y eso es bueno?». Clara no respondió de inmediato. Su mirada reflejaba una tristeza infinita. «El vino está consumiendo tu vida, Rafael. A cada sorbo, a cada visita, entregas un poco más de tu esencia vital». Intentó tocarlo, pero su mano atravesó la mejilla de él como humo. «Mírame, ya no puedo tocarte sin el vino, pero puedo manifestarme. Pronto seré solo una sombra para ti, un susurro en tu oído. ¿Y luego qué? Y luego nos reuniremos definitivamente, cuando ya no quede nada de ti aquí». Rafael comprendió entonces con claridad devastadora lo que estaba sucediendo. El vino de Doña Chona no solo abría una puerta entre mundos, también transfería lentamente la energía vital del bebedor hacia el otro lado. Clara se volvía más real, más presente, mientras él se desvanecía gradualmente. «Estoy muriendo», afirmó, no como pregunta, sino como constatación. «Lentamente». Clara asintió. «El vino es un intercambio, Rafael, vida por vida. Es el precio que Doña Chona nunca menciona». Rafael se levantó con dificultad, sosteniéndose en el lavabo. Su reflejo en el espejo lo aterró. Parecía haber envejecido años en pocas semanas. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Intenté advertirte». La figura de Clara fluctuaba, como si mantener su presencia requiriera un esfuerzo enorme. «Pero estabas tan feliz de verme que no quisiste escuchar, y yo también era egoísta. Quería estar contigo, a cualquier precio». Rafael salió del baño y se dirigió al cajón donde había guardado la botella. La sostuvo contra la luz, observando el líquido que ahora sabía era literal y metafóricamente su propia sangre vital. «¿Qué pasará si dejo de beberlo para siempre?». La puerta comenzará a cerrarse. Clara se había movido junto a él, su figura más tenue a la luz del día. «Me verás cada vez menos, hasta que solo quede el recuerdo. Pero vivirás, Rafael, tendrás una vida completa como debe ser. ¿Y si sigo bebiendo? Unos meses más, quizás un año, y cruzarás permanentemente al otro lado». Clara intentó tocar la botella, pero su mano la atravesó. «Morirás en este mundo y existiremos juntos en el otro, pero no como debería ser, antes de tiempo, incompleto». Rafael dejó la botella sobre la mesa. Una parte de él, la parte que había estudiado medicina, que creía en la ciencia y en el orden natural de las cosas, le gritaba que vertiera el contenido en el fregadero, que rompiera el ciclo destructivo. Otra parte, la que había amado desesperadamente a Clara, la que había quedado destrozada con su muerte, consideraba que ningún precio era demasiado alto por estar con ella nuevamente. «Necesito pensar», dijo finalmente. «Necesito entender exactamente qué es este vino y cómo funciona». Clara sonrió con tristeza. Siempre el científico, incluso frente a lo inexplicable. Especialmente frente a lo inexplicable.
Esa tarde, Rafael cerró su consultorio y viajó a la capital del estado. En la Facultad de Medicina, un antiguo compañero de estudios trabajaba ahora en el laboratorio de análisis clínicos. Con la excusa de investigar posibles propiedades medicinales, Rafael le entregó una muestra del vino para su análisis completo. «Dame unos días», prometió su colega. «Analizaremos la composición química, posibles alcaloides, sustancias psicotrópicas. Si hay algo inusual, lo encontraremos». De regreso en San Marcos, Rafael decidió visitar a don Jacinto nuevamente. Encontró al carnicero en su casa, sentado en una mecedora en el porche, con la mirada fija en el vacío y una sonrisa plácida en el rostro. «Buenas tardes, don Jacinto». El hombre tardó varios segundos en reaccionar, como si regresara de un lugar muy lejano. «Ah, doctor, no lo vi llegar. Estaba conversando con Rosario sobre los planes para ampliar la carnicería». Rafael observó el espacio vacío junto al carnicero, esforzándose por ver algo, cualquier indicio de presencia sobrenatural, pero sin éxito. «¿Hace cuánto que no bebe el vino de doña Chona?» «¿El vino?» Jacinto pareció confundido. «Ah, hace semanas. Ya no lo necesito. Rosario está siempre conmigo ahora». Rafael notó que el temblor en las manos del hombre había empeorado. Su piel tenía un tono grisáceo y las venas se marcaban prominentemente bajo la superficie, como ríos azules en un mapa pálido. «¿Cómo se siente físicamente, don Jacinto?» «Cansado, la verdad. Como si hubiera trabajado duramente todo el día, incluso recién despertando». El carnicero se encogió de hombros. «Pero no importa. Pronto estaré con Rosario permanentemente. Ella me lo ha prometido». Un escalofrío recorrió la espalda de Rafael. Las palabras del carnicero confirmaban sus sospechas más sombrías. «¿No tiene miedo, don Jacinto, de lo que vendrá?» El hombre sonrió con una serenidad inquietante. «¿Miedo de reunirme con mi Rosario para siempre? No, doctor, es lo que he deseado desde que ella partió. El vino de doña Chona ha sido una bendición, no una maldición». Rafael lo dejó allí, meciéndose suavemente, conversando con el aire vacío. La decisión que enfrentaba ahora era de vida o muerte, literalmente. Pero primero necesitaba hablar con la fuente de todo, doña Chona. La cabaña de la curandera estaba inusualmente silenciosa cuando llegó. Ni siquiera el habitual canto de los pájaros rompía el extraño vacío que parecía rodear la construcción. Rafael golpeó la puerta, pero nadie respondió. Estaba a punto de marcharse cuando la puerta se abrió con un crujido siniestro. Doña Chona estaba sentada junto al fuego, tan inmóvil que por un momento Rafael pensó que había muerto. Pero entonces la anciana levantó la mirada y sus ojos parecían pozos de oscuridad líquida, sin blanco ni pupila. «Lo estaba esperando, doctor». Su voz sonaba diferente, más profunda, como si varias voces hablaran simultáneamente. Sabía que vendría con preguntas. Rafael avanzó cautelosamente, consciente de que algo en aquella mujer había cambiado radicalmente. «¿Qué es exactamente su vino? ¿Y qué me está haciendo?» Doña Chona sonrió, revelando dientes que parecían demasiado afilados bajo la luz vacilante del fuego. «Mi vino es un puente, doctor, un puente construido con su propio deseo y alimentado con su propia vida». La anciana señaló un asiento. «Siéntese. La historia es larga». Rafael permaneció de pie, manteniendo cierta distancia. «Prefiero estar así. Como guste». Doña Chona alimentó el fuego con un puñado de hierbas que desprendieron un humo aromático. «El vino existe desde antes que los españoles llegaran a estas tierras. Mi abuela lo preparaba y su abuela antes que ella. Siglos de conocimiento pasado de madre a hija, de tía a sobrina, y siempre ha tenido los mismos efectos. Siempre. Cura enfermedades consideradas incurables, incluso el cáncer que devoraba a don Jacinto. Y siempre, siempre abre la puerta entre los mundos». La anciana miró directamente a Rafael.
pero tiene un precio, como todas las cosas poderosas. La vida del bebedor. No exactamente. Doña Chona negó con un gesto. No es la vida lo que se transfiere, sino la conexión con este mundo. Cada vez que bebe, doctor, una parte de su anclaje a la realidad se disuelve. Su esposa, en cambio, gana solidez, presencia, hasta que el proceso se complete. Exactamente. Cuando no quede nada de su esencia vital en este plano, usted pasará definitivamente al otro. Y ella de alguna manera ganará un lugar en este, no como un ser vivo, sino como una presencia permanente, visible solo para usted. ¿Y qué hay en el vino que causa esto? He enviado una muestra a analizar. La risa de Doña Chona resonó en la cabaña, haciendo vibrar los frascos en las estanterías. Analice cuanto quiera, doctor. Encontrará hierbas, minerales, quizás alguna sustancia que su ciencia considere alucinógena. Pero el ingrediente principal no aparecerá en ningún análisis. ¿Cuál es? La anciana se inclinó hacia adelante y por un momento su rostro pareció transformarse en una máscara mortuoria. Tierra del cementerio, recogida en luna nueva. Agua del manantial que nace bajo la cueva donde los antiguos adoraban a los señores de la muerte. Y su voz bajó hasta un susurro. Sangre, doctor. Sangre voluntariamente entregada. Rafael sintió náuseas al comprender. ¿Su sangre? Doña Chona asintió, remangándose para mostrar cicatrices antiguas y recientes que surcaban sus brazos. Cada botella lleva unas gotas. Es el catalizador que activa el resto de ingredientes. Eso es primitivo, supersticioso. Sin embargo, funciona. La anciana volvió a sonreír. Su ciencia no puede explicarlo, pero no puede negar sus efectos. Don Jacinto está curado del cáncer. Y usted ha visto y tocado a su esposa muerta. Rafael no tenía respuesta para eso. Por mucho que su formación científica rechazara la explicación de la curandera, los hechos eran innegables. Había experimentado cosas que desafiaban toda lógica racional. ¿Por qué hace esto? ¿Qué gana usted? La expresión de Doña Chona se volvió indescifrable. Equilibrio, doctor. Por cada puerta que abro, por cada vida que curo o extiendo, la muerte debe recibir su pago. Si no de inmediato, eventualmente. Se acercó más al fuego y las llamas proyectaron sombras imposibles en la pared. Además, cada gota de mi sangre en el vino me asegura mi propio lugar, en el otro lado. Cuando llegue mi hora. ¿Y cuántas personas ha enviado al otro lado prematuramente con su vino? La curandera no se inmutó ante la acusación implícita. Nadie va contra su voluntad, doctor. Siempre advierto sobre el precio. Que algunos elijan ignorar mis advertencias o consideren que el precio vale la pena. Esa es su decisión. Rafael pensó en don Jacinto, feliz a pesar de su deterioro físico, ansioso por reunirse finalmente con su esposa. ¿Quién era él para juzgar esa elección? ¿Y qué pasará si dejo de beber el vino ahora? La puerta comenzará a cerrarse. Su esposa aparecerá con menos frecuencia, con menos solidez, hasta que vuelva a ser solo un recuerdo. Doña Chona lo miró con algo parecido a la compasión. Pero usted vivirá, doctor. Vivirá su vida completa, como estaba destinado. ¿Y si continúo? Unos meses más, quizás un año, dependiendo de su resistencia, y cruzará definitivamente. Para el resto del pueblo habrá muerto en su sueño, o de alguna enfermedad repentina, pero usted estará con ella, en el otro lado. Rafael permaneció en silencio durante un largo momento, considerando sus opciones. Finalmente, habló con voz firme. Necesito tiempo para decidir. Doña Chona asintió. El tiempo es un lujo que aún posee, doctor. Úselo sabiamente. Esa noche, Rafael no regresó directamente a su casa. Caminó durante horas por el pueblo silencioso, observando a las familias a través de las ventanas iluminadas, padres jugando con sus hijos, ancianos conversando junto al fuego, jóvenes cortejándose bajo la mirada atenta de las madres.
la vida en toda su simple complejidad. Cuando finalmente llegó a su casa, Clara lo esperaba en el porche. Su figura era más tenue que nunca, casi translúcida bajo la luz de la luna. «Has decidido no beber más», dijo ella, sin rastro de reproche en su voz. «Aún no he decidido nada». «Te conozco, Rafael, mejor que nadie». Clara sonrió con infinita tristeza. «El médico en ti, el hombre de ciencia, no puede aceptar este intercambio antinatural. Y tiene razón». Rafael se sentó junto a ella, intentando tomar su mano, pero sus dedos atravesaron los de Clara como si fueran humo. «Te amo más que a nada en este mundo. La idea de perderte otra vez, no me perderás». Clara señaló su corazón. «Estaré aquí, y algún día, cuando sea el momento adecuado, estaremos juntos de nuevo. ¿Cómo puedes estar segura? Hay cosas que se saben al otro lado, mi amor. Verdades que se revelan cuando cruzas». Clara parecía cada vez más difusa, como si mantener su presencia requiriera un esfuerzo sobrehumano. «Tu vida tiene un propósito aquí. Personas que debes ayudar. Vidas que debes salvar con tus conocimientos y tus manos». Rafael recordó los rostros de sus pacientes, las madres agradecidas, los niños curados bajo su cuidado. ¿Cuántas vidas más podría salvar en los años venideros? ¿Y cuánto de eso sacrificaría por su propio deseo egoísta? «Si dejo de beber el vino, me verás cada vez menos». La voz de Clara era apenas audible ahora. «Hasta que solo me veas en tus sueños. Y eso debe ser suficiente, mi amor». El amanecer se acercaba, tiñendo el horizonte de tonos rosados y anaranjados. Clara era apenas visible ya, una silueta translúcida contra el cielo que clareaba. «No quiero dejarte ir», susurró Rafael, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «No es un adiós, mi amor, es un hasta luego». La figura de Clara comenzó a disolverse con los primeros rayos del sol. «Vive tu vida, Rafael, vívela plenamente, por los dos, y cuando sea el momento, estaré esperándote». Y entonces, como niebla bajo el sol, Clara desapareció. Rafael permaneció sentado en el porche mucho tiempo después, observando el pueblo que despertaba. Mujeres que acudían al pozo por agua, hombres que se dirigían a los campos, niños que correteaban camino a la escuela. La vida continuaba, imparable, indiferente a las pequeñas tragedias personales. Finalmente, se levantó y entró en la casa. Sobre la mesa de la cocina, la botella del vino de Doña Chona brillaba con tonos rojizos bajo la luz matinal. Rafael la tomó, sintiendo su peso, el calor del vidrio, la promesa de consuelo temporal que contenía. Con un movimiento decidido, destapó la botella y vertió su contenido en el fregadero. El líquido espeso se deslizó lentamente, dejando un rastro rojizo que parecía sangre fresca. Al terminar, Rafael se dirigió a su consultorio. Tenía pacientes que atender, vidas que ayudar, un propósito que cumplir. Y aunque el dolor de la ausencia de Clara nunca desaparecería completamente, sabía que podría sobrellevarlo. Porque ella tenía razón. No era un adiós definitivo, sino un hasta luego. Y mientras tanto, tenía una vida que vivir, por los dos. El tiempo en San Marcos parecía fluir de manera diferente al resto del mundo. Las estaciones se sucedían con ritmo pausado. Primaveras explosivas de color, veranos abrasadores, otoños melancólicos y breves inviernos que apenas enfriaban la tierra rojiza. Para cuando Rafael Herrera se dio cuenta, habían pasado 3 años desde la última vez que bebió el vino de Doña Chona. Su consultorio ya no era el espacio modesto con el que había comenzado. Ahora ocupaba una casa entera en la calle principal, con 2 salas de espera, un laboratorio básico y hasta una pequeña sala de procedimientos. Su reputación se había extendido más allá de los límites del pueblo, atrayendo pacientes de comunidades vecinas e incluso de la capital del estado. Físicamente, Rafael también había cambiado. El mechón blanco en su cabello se había extendido,
formando dos franjas plateadas en sus sienes que contrastaban con el negro azabache del resto. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado, no tanto por la edad, apenas había cumplido 35 años, sino por las experiencias vividas. Pero había recuperado el peso perdido durante su periodo con el vino, y sus ojos habían recobrado el brillo intenso que los caracterizaba antes de la muerte de Clara. Aquella mañana de octubre de 1953, mientras revisaba el expediente de un paciente con fiebre reumática, la enfermera Soledad, una joven viuda que había contratado el año anterior, golpeó suavemente la puerta de su consultorio. «Doctor Herrera, hay una mujer que insiste en verlo sin cita previa. Dice que es urgente». Rafael suspiró. Las emergencias sin cita eran habituales, pero interrumpían el cuidadoso orden de su agenda. «¿De qué se trata?». No quiso decírmelo. Soledad bajó la voz. «Parece asustada. Dice que solo hablará con usted directamente». «Está bien, hazla pasar». La mujer que entró momentos después era desconocida para Rafael. Tendría unos 40 años, con un rostro marcado por el trabajo duro y el sol inclemente de Guerrero. Vestía ropas sencillas pero limpias, y sus manos, retorcidas nerviosamente sobre su regazo cuando se sentó, mostraban callos de quien trabaja la tierra. «Soy Rafael Herrera. ¿En qué puedo ayudarla?». La mujer miró hacia la puerta para asegurarse de que estaba cerrada antes de hablar. «Me llamo Esperanza Díaz, doctor. Vengo de Tlacotepec, a unos 30 kilómetros de aquí». Su voz temblaba ligeramente. «Vengo por lo de Doña Chona». Rafael sintió como si le hubieran arrojado agua helada. Hacía meses que no escuchaba ese nombre. Tras dejar el vino, había evitado cualquier contacto con la curandera. Incluso había tomado un camino más largo para no pasar cerca de su cabaña cuando las obligaciones médicas lo llevaban a las afueras del pueblo. «¿Qué sucede con Doña Chona?», preguntó, manteniendo un tono profesional que ocultaba su inquietud. «Está muriendo, doctor». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas. «Y con ella mi hijo también». Rafael la miró sin comprender. «Su hijo está enfermo. ¿Y qué tiene que ver Doña Chona?». Esperanza respiró profundamente, como reuniendo valor. «Mi Roberto tiene leucemia, doctor. Los médicos de Chilpancingo nos dijeron que no hay nada que hacer, que le quedan unos meses a lo mucho». Una lágrima rodó por su mejilla. «Alguien en el mercado me habló del vino curativo de Doña Chona. Dijo que había curado a un carnicero de aquí que tenía cáncer». Rafael pensó en don Jacinto. El hombre había fallecido el año anterior, encontrado sonriente en su mecedora, como si simplemente se hubiera quedado dormido. La autopsia, realizada por el propio Rafael, a petición de las autoridades, no había revelado causa aparente de muerte. Oficialmente, había sido un paro cardíaco. Extraoficialmente, Rafael sabía que el hombre había cruzado definitivamente, como había advertido Doña Chona, y fue a verla, a Doña Chona. «Sí, hace 3 días, pero cuando llegué a su cabaña...». Esperanza se persignó rápidamente. La encontré en su cama, apenas respirando. Murmuraba cosas sin sentido sobre sangre y puertas entre mundos. Cuando me vio, me reconoció de alguna manera. Me dijo: «Vienes por el vino para tu hijo, pero ya no puedo prepararlo. Busca al doctor de ojos tristes en San Marcos. Él sabe». Rafael se levantó de su silla, incapaz de contener su agitación. Se acercó a la ventana, observando la plaza del pueblo donde la vida transcurría con normalidad. Una realidad tan distinta a la que ahora volvía a tocarlo. «Doña Chona le dijo que yo podría preparar el vino». «No exactamente. Dijo que usted sabía, que usted había cruzado y regresado». Esperanza lo miró con desesperación. «Doctor, no entiendo bien de qué habla esa mujer. Solo sé que mi Roberto se muere y que ella asegura que su vino podría salvarlo. Si usted sabe algo, lo que sea». Rafael cerró los ojos un momento.
Los recuerdos que había intentado enterrar durante 3 años volvían con fuerza abrumadora. El sabor terroso y metálico del vino, la sensación de mareo, la presencia casi tangible de Clara, sus conversaciones nocturnas, el lento drenaje de su propia vitalidad. Señora Díaz, ese vino no es lo que parece. Tiene un precio terrible. No me importa el precio. Pagaré lo que sea necesario. No me refiero al dinero. Rafael volvió a sentarse, mirándola directamente. El vino funciona, es cierto. Probablemente curaría a su hijo, pero a cambio... Se detuvo, inseguro de cómo explicar algo que desafiaba toda lógica racional. ¿Cómo decirle a esta madre desesperada que el vino que podría salvar a su hijo también lo condenaría a una existencia entre dos mundos? ¿Cómo explicarle que cada gota de aquel líquido oscuro llevaba consigo un intercambio macabro? ¿Salud física a cambio de esencia vital? ¿A cambio qué?, insistió Esperanza inclinándose hacia adelante. Doctor, mi Roberto tiene 15 años, toda una vida por delante. Haré cualquier trato, pagaré cualquier precio. Rafael reconoció en ella el mismo desespero que él había sentido, la disposición a sacrificarlo todo por amor. Acompáñeme, dijo finalmente tomando una decisión. Vamos a ver a doña Chona. El viaje hasta la cabaña de la curandera transcurrió en silencio. Rafael conducía su automóvil con gesto sombrío, mientras Esperanza observaba el paisaje con nerviosismo creciente. El bosque parecía más denso y oscuro de lo que Rafael recordaba, como si la vegetación hubiera crecido deliberadamente para proteger o aislar la morada de la anciana. Cuando finalmente llegaron, Rafael apenas reconoció el lugar. La cabaña, que una vez había estado pulcramente mantenida, ahora mostraba signos claros de abandono. El techo de palma parcialmente derrumbado, las paredes de adobe agrietadas, el pequeño huerto de hierbas medicinales, invadido por maleza silvestre. «Espere aquí», ordenó a Esperanza, quien asintió sin protestar. Rafael avanzó solo hacia la puerta entreabierta. El interior estaba sumido en penumbras y un olor dulzón, mezcla de hierbas secas y algo más inquietante que reconoció como el aroma de la enfermedad terminal, impregnaba el ambiente. «¿Doña Chona?», llamó suavemente, mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad. Un débil gemido lo guió hacia un rincón donde, sobre un catre cubierto con mantas coloridas, yacía la curandera. Rafael tuvo que contener una exclamación de asombro. La mujer que recordaba, ya anciana pero vigorosa, se había transformado en un ser casi esquelético. Su piel, antes arrugada pero resistente, ahora parecía pergamino seco pegado a los huesos. Sus ojos, hundidos en cuencas profundas, brillaban con un fulgor febril. «Sabía que vendría, doctor». La voz de doña Chona era apenas audible, un susurro seco como hojas muertas. «Los muertos me lo dijeron anoche». Rafael se arrodilló junto al catre y por instinto profesional tomó la muñeca de la anciana para medir su pulso. Estaba rápido pero débil, irregular. La piel ardía con fiebre alta. «Está muy enferma. Debería estar en un hospital». Una risa débil, casi un estertor, escapó de los labios resecos de la curandera. «Mi camino termina aquí, doctor. No hay hospital que pueda cambiar eso». Con sorprendente fuerza, aferró la mano de Rafael. «Pero antes de irme, debo pasarlo». «¿Pasar qué?» «El conocimiento, el secreto del vino». Doña Chona hizo un esfuerzo por incorporarse. «Durante siglos ha pasado de mujer a mujer en mi familia, pero no tengo hijas ni sobrinas, y los muertos me han dicho que usted es quien debe continuarlo». Rafael retrocedió, soltando la mano de la anciana. «No, no puedo hacer eso. Conozco el precio de ese vino, lo que hace realmente. Precisamente porque lo sabe, porque lo ha experimentado, es el indicado». La anciana señaló débilmente hacia un rincón de la cabaña. «Bajo la tabla suelta encontrará un libro, un grimorio familiar, escrito por mi tatarabuela y continuado por cada mujer de mi linaje.
Ahí está todo, los ingredientes, las proporciones, los rituales necesarios. ¿Por qué yo? Soy médico, creo en la ciencia, no en esto. Y sin embargo bebió mi vino. Vio a su esposa muerta, habló con ella, la tocó. La mirada de doña Chona se volvió intensa, penetrante. La línea entre la ciencia y la magia es más delgada de lo que cree, doctor. Ambas buscan lo mismo: entender y manipular las leyes que gobiernan la realidad. Rafael pensó en la mujer que esperaba fuera, en su hijo moribundo, en todos los enfermos terminales para quienes la medicina tradicional no tenía respuesta. Tenía derecho a negarles la oportunidad que él mismo había tenido, o la obligación de protegerlos de un remedio que cobraba un precio tan alto. Como si leyera sus pensamientos, doña Chona continuó: el vino siempre tiene un costo, eso nunca cambiará, pero quien lo ofrece puede decidir ser honesto sobre ese costo. Puede asegurarse de que quien lo beba entienda plenamente lo que está intercambiando. Y si nadie lo quisiera bajo esas condiciones, algunos lo querrán. Quienes aman demasiado, quienes temen demasiado, quienes desean demasiado, ellos elegirán beber, conociendo el precio, como usted estuvo dispuesto a hacer. Rafael se levantó y caminó hasta el rincón indicado. Efectivamente, una tabla del suelo estaba suelta. Al levantarla, encontró un libro antiguo, encuadernado en cuero oscuro y con páginas amarillentas. Lo abrió con cautela, encontrando páginas y páginas de escritura apretada en una mezcla de español antiguo y lo que parecía náhuatl. Diagramas y dibujos de plantas, fases lunares, símbolos extraños que no reconoció. «No puedo aceptarlo», dijo cerrando el libro. «No sería ético». ¿Más ético es negarle a esa madre la oportunidad de salvar a su hijo? Doña Chona tosió débilmente. Usted eligió dejar el vino, doctor. Eligió vivir su vida completa, como debía ser. Pero otros deben tener la misma oportunidad de elegir. Rafael recordó sus propias palabras a Clara aquella última noche. Te amo más que a nada en este mundo. La idea de perderte otra vez. ¿Quién era él para juzgar a quienes sentían el mismo amor desgarrador? Si acepto esto, comenzó sosteniendo el libro con ambas manos. Si acepta, se convertirá en el guardián del secreto. Podrá preparar el vino para quienes lo necesiten, pero siempre con la verdad por delante. El precio debe ser conocido y aceptado libremente. ¿Y qué hay de la sangre? Usted dijo que el vino requiere sangre voluntariamente entregada. Doña Chona sonrió débilmente. Su sangre, doctor. Ese es el precio para el guardián. Unas gotas de su vida en cada botella que prepare. Rafael miró el libro en sus manos, sintiendo su peso no solo físico, sino metafórico. Estaba dispuesto a convertirse en el guardián de un conocimiento tan antiguo como peligroso, a caminar la línea entre la medicina y lo que solo podía describirse como magia. La mujer que espera afuera, su hijo está muriendo de leucemia. ¿El vino podría curarlo realmente? Sí. La respuesta de doña Chona fue firme, sin vacilación. Pero abrirá la puerta para él, comenzará a ver a los muertos, especialmente a aquellos a quienes ha amado y perdido. Y cada vez que beba para mantener esa conexión, entregará un poco más de sí mismo al otro lado. Rafael pensó en don Jacinto, en su felicidad tranquila mientras conversaba con su esposa invisible, en su serenidad frente a la muerte cuando ésta finalmente llegó a llevárselo. Algunos considerarían que es un precio justo, murmuró. Así es, y otros no. Pero todos merecen elegir con pleno conocimiento. La curandera cerró los ojos, exhausta por el esfuerzo de la conversación. Su respiración se volvió más superficial, irregular. Rafael, como médico, reconoció los signos. No le quedaba mucho tiempo. Prepararé el vino para el hijo de esta mujer, decidió finalmente. Y después decidiré si continúo con esto o no. Doña Chona asintió débilmente, sin abrir los ojos. En el libro encontrará todo lo necesario.
La última botella que preparé está bajo mi cama, para casos de emergencia. Tómela para el muchacho. Una sonrisa tenue apareció en sus labios. Ha elegido bien, doctor. Los muertos están complacidos. Rafael guardó el libro en su maletín y buscó bajo la cama. Efectivamente, ahí encontró una botella de vidrio oscuro. La tomó con cierta aprensión, recordando vívidamente su contenido y efectos. Doña Chona debería llevarla a un hospital. Podría... No, doctor, mi tiempo ha terminado. He vivido más de lo que ningún humano debería, gracias al vino. Abrió los ojos una última vez, y Rafael vio en ellos una sabiduría antigua, no humana. Ahora voy a reunirme con mis ancestros, y algún día cuando su tiempo llegue, nos encontraremos de nuevo. Usted, yo y todos los que han bebido el vino. Rafael salió de la cabaña con el libro y la botella, sintiendo como si cargara un peso mucho mayor que el de esos objetos. Esperanza lo esperaba ansiosa junto al automóvil. ¿Habló con ella? ¿Puede ayudar a mi Roberto? Rafael sostuvo la botella, observando cómo la luz del atardecer atravesaba el vidrio oscuro, dando al líquido interior un brillo casi sobrenatural. Puede ayudarlo, sí. Pero antes de dársela, hay algo que debe saber, algo importante sobre el precio real de este vino. Mientras regresaban al pueblo, Rafael explicó detalladamente lo que sabía sobre el vino de Doña Chona. Le habló de sus propiedades curativas casi milagrosas, confirmadas incluso por sus conocimientos médicos, pero también le contó sobre el otro efecto. La apertura de la puerta entre mundos, las visiones de los muertos, el lento pero inexorable drenaje de la esencia vital. Esperanza escuchó en silencio, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, mientras comprendía la magnitud de la elección que enfrentaba. Entonces, si le doy este vino a mi hijo, se curará de la leucemia, pero comenzará a ver a los muertos. Probablemente a su padre. Rafael sabía por lo que le había contado que el esposo de Esperanza había fallecido años atrás. Y si continúa bebiendo para mantener esas visiones, eventualmente se reunirá con ellos permanentemente, completó Esperanza entendiendo la implicación. Así es una elección imposible para una madre. Esperanza guardó silencio durante varios minutos, observando el paisaje que pasaba velozmente por la ventanilla del automóvil. Cuando finalmente habló, su voz era firme, decidida. Quiero que viva, doctor. Quiero que tenga la oportunidad de crecer, de experimentar la vida. Lo que haga después con esa oportunidad será su decisión, no la mía. Rafael asintió comprensivamente. Era la misma conclusión a la que él había llegado con Clara. La vida debía vivirse plenamente como estaba destinada. Las puertas entre mundos podían esperar su tiempo natural para abrirse. Esa noche, en la privacidad de su consultorio, Rafael entregó la botella a Esperanza junto con instrucciones precisas. 7 días, una copa pequeña cada noche. Después, una visita para evaluar el progreso. Le daré una carta para los médicos de Chilpancingo, añadió. Cuando vean que la leucemia ha remitido, querrán hacer pruebas, investigar. Esta carta les explicará que he administrado un tratamiento experimental sin dar detalles específicos. Gracias, doctor. Esperanza sostuvo la botella como si fuera el objeto más precioso del mundo. ¿Cómo puedo pagarle? No es necesario ningún pago. Rafael pensó en el libro guardado en su caja fuerte, en la decisión que aún debía tomar. Solo prométame que cuando su hijo comience a ver cosas, le explicará todo. Le hará entender que tiene una elección. Lo prometo. Después de que Esperanza se marchó, Rafael permaneció largo rato sentado en su consultorio, contemplando las sombras que la lámpara proyectaba en las paredes. Pensó en Clara, en cómo hacía meses que no aparecía ni siquiera en sus sueños. Su recuerdo seguía ahí, por supuesto, pero el dolor agudo de su pérdida se había transformado en una melancolía dulce, en una presencia constante, pero no debilitante. Hice lo correcto, ¿verdad?
Murmuró a la habitación vacía, como esperando que ella apareciera para responderle. Pero no hubo respuesta. Solo el silencio y las sombras danzantes. 2 semanas después, mientras Rafael terminaba su consulta, Soledad le informó que una mujer lo esperaba en la sala. Era Esperanza, radiante como no la había visto antes. «¡Funcionó, doctor!», exclamó apenas lo vio. «Los médicos de Chilpancingo no lo pueden creer. La leucemia ha desaparecido completamente. Dicen que es un milagro médico». Rafael sintió un alivio genuino. A pesar de su conocimiento sobre el vino, una parte de él había temido que no funcionara para el muchacho como lo había hecho para don Jacinto. «Me alegro mucho. ¿Y cómo está Roberto? ¿Ha notado algo inusual?». La expresión de Esperanza se volvió más seria. Comenzó hace 3 días. Primero dijo que veía sombras en las esquinas de la habitación. Ayer por la mañana me contó que había hablado con su padre. Me dijo cosas que solo Antonio podría saber, detalles sobre un lugar donde escondió dinero antes de morir, que nunca encontramos. Rafael asintió gravemente. ¿Le explicó la situación, como prometió? «Sí, doctor, le conté todo sobre el vino, sobre su precio». Esperanza sonrió tristemente. ¿Sabe qué me dijo? Dijo que no importaba, que vivir unos años viendo a su padre era mejor que no vivir en absoluto. Es joven. Con el tiempo, quizás cambie de opinión. Rafael le entregó una tarjeta con su dirección. Si decide que quiere dejar el vino, contacte conmigo inmediatamente. La abstinencia puede ser difícil. Esperanza guardó la tarjeta cuidadosamente. «Hay algo más, doctor». Buscó en su bolso y extrajo un pequeño objeto envuelto en un pañuelo. «El día que visitamos a doña Chona, después de que usted entró en la cabaña, vi esto brillando entre la maleza». Desenvolvió el pañuelo, revelando una piedra semitransparente que brillaba con tonalidades rojizas. Rafael la reconoció inmediatamente. Era idéntica a la que había visto a doña Chona recoger del arroyo años atrás. «Pensé que debía tenerla usted», continuó Esperanza. «No sé por qué, pero sentí que era importante». Rafael tomó la piedra, sintiendo un extraño calor emanar de ella. Bajo la luz de la lámpara, parecía pulsar suavemente, como si tuviera vida propia. «Gracias», dijo simplemente guardándola en su bolsillo. Esa noche, después de cerrar el consultorio, Rafael sacó el libro de doña Chona de la caja fuerte. Lo abrió con reverencia, comenzando a leer meticulosamente cada página. La mayoría del texto estaba en un español antiguo, con secciones en náhuatl que no podía comprender. Pero los diagramas, los dibujos de plantas, las instrucciones para la recolección de ingredientes durante ciertas fases lunares, todo eso podía entenderlo. Y mientras leía, se dio cuenta de que gran parte del proceso tenía sentido desde una perspectiva científica. Las hierbas descritas tenían propiedades medicinales reconocidas. Los tiempos de fermentación y preparación correspondían a procesos químicos lógicos. Incluso el requerimiento de sangre podía interpretarse como la necesidad de un catalizador bioquímico específico. La línea entre la ciencia y la magia, como había dicho doña Chona, era más delgada de lo que había creído. Cuando llegó a la última página del grimorio, encontró un espacio en blanco y una pluma antigua guardada entre las hojas. Entendió lo que significaba. Él debía continuar el registro, añadir sus propias observaciones, convertirse oficialmente en el guardián del conocimiento. Rafael sacó la piedra rojiza que Esperanza le había dado y la colocó sobre la mesa junto al libro abierto. Bajo la luz tenue, la piedra pareció brillar con más intensidad, como respondiendo a la proximidad del grimorio. Fue entonces cuando la vio. Clara, de pie al otro lado de la habitación, más nítida de lo que la había visto en meses. No había bebido el vino, y sin embargo, allí estaba ella sonriéndole con aquella expresión que tanto amaba. «Has tomado la decisión correcta»,
dijo ella, su voz tan clara como si estuviera realmente presente. ¿Cuál decisión?, preguntó Rafael, sorprendido por la claridad de la visión. Aún no he decidido si continuaré preparando el vino. Sí lo has hecho. Clara señaló el libro abierto. Has decidido ser el guardián del conocimiento, pero también de la verdad. Has decidido que quienes necesiten el vino puedan acceder a él, pero conociendo plenamente su precio. Rafael miró la piedra rojiza, que ahora pulsaba visiblemente con cada palabra de Clara. ¿Qué es esta piedra? ¿Por qué puedo verte sin haber bebido el vino? Es un ancla, Rafael, un punto de conexión entre mundos que doña Chona preparó para ti. Clara se acercó, aunque sin tocarlo. Te permitirá verme ocasionalmente, en momentos importantes, sin necesidad del vino. Un regalo de despedida de la curandera. Rafael sintió una profunda gratitud hacia la anciana. Incluso en sus últimos momentos había pensado en él, en su dolor, en su necesidad de conexión. Ella ha cruzado, sí, está en paz ahora, reunida con sus ancestros. Clara sonrió. Pero su legado continúa a través de ti, un puente entre la medicina moderna y los conocimientos antiguos, entre la ciencia y lo que solo puede llamarse magia. Rafael tomó la pluma antigua y con decisión comenzó a escribir en la página en blanco del grimorio. Yo, Rafael Herrera, médico de profesión y guardián del conocimiento por elección, continúo este registro en el año 1953. El vino curativo, cuya preparación he aprendido de doña Chona, última de su linaje, representa un puente entre mundos, entre la vida y la muerte, entre la enfermedad y la salud, entre la ciencia y la magia. Me comprometo a ofrecer este conocimiento solo a quienes lo necesiten verdaderamente y siempre con plena transparencia sobre su precio. Porque toda curación tiene un costo, y este vino no es la excepción. Cura el cuerpo, pero abre una puerta que quizás no debería abrirse antes de tiempo. Sin embargo, reconozco que cada ser humano tiene derecho a elegir su propio camino, a decidir qué precio está dispuesto a pagar por amor, por salud, por conexión con lo perdido. Mi deber es asegurar que esa elección se haga con pleno conocimiento y libertad, que este registro continúe mientras el conocimiento sea necesario y que pase a manos sabias cuando mi tiempo en este mundo termine. Al terminar de escribir, levantó la mirada hacia Clara, pero ella había desaparecido. Sin embargo, no sintió la desesperación de antes, el vacío desgarrador de su ausencia. Sabía que la vería de nuevo, en momentos importantes, gracias a la piedra rojiza que ahora guardaba como su posesión más preciada. Y mientras tanto, tenía un propósito: ser el guardián del vino curativo de doña Chona. Un vino que quitaba el cáncer, pero dejaba ver muertos en casa. Un intercambio ancestral entre la vida y la muerte, entre la ciencia y la magia. Un conocimiento que ahora estaba en sus manos para ser usado con sabiduría y compasión. Porque en San Marcos, como en tantos otros lugares del México profundo, la línea entre los vivos y los muertos era tan delgada como una hoja de papel. Y Rafael Herrera, médico de profesión y guardián por elección, había aprendido a caminar esa línea con respeto y entendimiento. Y así, mientras la noche envolvía el pueblo con su manto estrellado, Rafael guardó el libro y la piedra en su caja fuerte. Mañana tendría pacientes que atender, vidas que salvar con la medicina moderna. Y cuando ésta fallara, cuando la ciencia alcanzara sus límites, tendría otro camino que ofrecer. Un camino con un precio alto, pero que algunos estarían dispuestos a pagar. Porque algunos amores son más fuertes que la muerte. Y algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran completamente. Y hasta aquí llega nuestra historia de hoy. ¿Qué les pareció el terrible dilema del doctor Rafael Herrera? ¿Beberían ustedes el vino de doña Chona sabiendo su verdadero precio? Cuéntenme en los comentarios qué emoción les ha dejado esta historia
Y si alguna vez han sentido que la barrera entre este mundo y el otro es tan delgada como un suspiro. Si conocen a alguien que disfrute de las historias de terror psicológico con ese toque de realismo mágico mexicano, no duden en compartir este video con ellos. Seguramente apreciarán este viaje a las profundidades de Guerrero de los años 50. No olviden suscribirse al canal y darle like si quieren seguir descubriendo historias donde lo sobrenatural y lo cotidiano se entrelazan de maneras inesperadas.